Sí, Conforti. Es que Conforti, curiosamente, no se le conoce mucho. ¿Por qué? Pues porque cuando él nos funda, a los misioneros javerianos, su deseo más grande era que hablásemos de Cristo. De hecho, somos javerianos, pero tampoco hablamos mucho de San Francisco Javier. Hablamos de Cristo. Por una cosa que identifica a Conforti es el Cristo, es un cristocentrismo. Enamorado y apasionado por Cristo, es ese Cristo que muere en la cruz, pero que muere queriendo salvar a la humanidad. O sea, él se identifica con un Cristo que da su vida por la humanidad. Y entonces tiene una sed hermosa, preciosa de llevar el evangelio a la humanidad entera, sobre todo a aquellos que no le conocen. No sé, como para decirlo, los javerianos tenemos un fin exclusivo y es el anuncio del evangelio a los no cristianos. Y esto lo hacemos con un voto, el cuarto voto. Somos religiosos, Conforti nos quería religiosos y misioneros, y el cuarto voto, o sea, hacemos pobreza, castidad y obediencia. El cuarto es dedicar nuestra vida enteramente para el anuncio del evangelio a los no cristianos. Un poco como lo de Teresita Niño Jesús. Ella desde su Carmelo consagró su vida, sus oraciones por los misioneros, por este anuncio del evangelio. Pues nosotros, aunque no estemos en tierra de misión directa, nuestra vida está ofrecida a Dios, como decía Conforti, un holocausto para que se lleve esta tarea bellísima de llevar el evangelio al mundo entero. Es verdad que Conforti no quería que hablase mucho de él. Voy a decir una cosa, cuando empezaron a llamarnos confortinos en italiano, porque él es italiano, él lo prohibió. Nada de confortinos, javerianos, porque era la identidad. Él nace en 1865, nace en un pueblito de Parma, en Italia, 31 de marzo. Y a los 11 años se encuentra con un Cristo en la ciudad de Parma, donde iba a estudiar la escuela. Este Cristo estaba en la iglesia de Nuestra Señora de la Paz. Y él dirá más tarde, yo lo miraba y él me miraba y parecía decirme tantas cosas. Esto lo va a revelar con el tiempo, mucho tiempo después. Entonces, él pide entrar al seminario contra la voluntad de su padre, que era un agricultor, un hacendado, pues de importancia. Él, podríamos decir que venía de una familia que tenía dinero, de fe, pero que tenía dinero. Y claro, imposible ver a su hijo, a Guidito, verlo en el seminario, pero él quiso entrar con todo su corazón, y a la edad de 15 años, estando en el seminario, un compañero le presta la biografía de San Francisco Javier. Entonces él, enamorado de Cristo, pues pide ser sacerdote. Pero una vez siendo seminarista y en este camino, encuentra esa llamada a hacerse misionero, como Francisco Javier. Le pide a un jesuita, le pide formar parte de la Compañía de Jesús para seguir los pasos de Javier. Francisco Javier moría en China, moría a las puertas de China, en la isla de Sanshan, queriendo entrar en China, pero no pudo. Entonces, para Conforti era como el deseo de continuar esa obra e ir a China. Entonces pide entrar con los jesuitas a condición de ir a China. Y le dice el jesuita, con mucha razón, dice, no, aquí obediencia. O tú no entras con condiciones al noviciado. Y él dice, no, misionero o nada. Entonces él continúa toda su formación. Tuvo una crisis de epilepsia, la cual le impedía ser sacerdote, ser ordenado sacerdote, pero creían mucho en su vocación. Los formadores, el obispo Miotti, que era quien le acogió en Parma en ese entonces, creía, y lo hacen vicerrector, había terminado toda la teología, lo hacen vicerrector, y ahí, bueno, un milagro. La Virgen de Fontanelato es una virgen de la iglesia de Parma, pues va y le pide este favor y desaparece la epilepsia, es ordenado sacerdote, y él pide a su obispo ir como misionero, un sacerdote, porque había sacerdotes a misiones. Su obispo no le da el permiso. Y entonces pasan años y en creo es 1894, escribe una carta al cardenal Ledochowski, el prefecto de propaganda fide, evangelización de los pueblos, diciendo que desde sus años muy remotos él quiso ser siempre misionero, pero
cosas fuera de su voluntad le han impedido. Y entonces ha ideado, le llama el Audaz Proyecto, fundar una congregación dedicada exclusivamente para el anuncio del Evangelio de los no cristianos. Y bueno, fue aceptada. Fue aceptada en 1895, el 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, fue aceptado nuestra congregación, en ese entonces Instituto Emiliano de las Misiones Extranjeras, porque era la región de Reggio Emilia, pero luego se convierte en la Pía Sociedad San Francisco Javier, los misioneros javerianos. Es verdad que todos debemos obediencia. Nuestra obediencia religiosa, los que hemos hecho votos, decía Conforti una cosa muy bonita, que la coge de San Anselmo. El que hace voto es como aquel que da el árbol entero. Quien no hace voto da los frutos, pero no el árbol. Entonces, ¿qué es la obediencia? Pues para mí la obediencia es hacer lo que Dios quiere de mí, no decidir yo de lo que yo quiero hacer de mi vida. ¿Y cómo lo veo? Bueno, la palabra de Dios me inspira, los acontecimientos me inspiran, yo lo hablo con mis superiores, puedo decir esto, puedo ver aquello, y entonces mis superiores me dirán, esto es lo que queremos para ti, esto es dentro del proyecto de la congregación, queremos que tú vayas a tal lugar o esto. Ejemplo, yo quería ir a Bangladesh, mi sueño fue Asia, no África. Y yo me encuentro en África desde hace un montón de años. Y yo a un cierto momento de mi vida dije, ¿por qué? Si mi sueño era aquello. Bueno, yo callé mi sueño, no lo dije a mis superiores porque decía, yo quería que Dios me mostrara lo que Él quería. Y a través de mis superiores, pues he dado cuenta de la cosa más bella. Cuando obedeces, eres siempre feliz. Cuando no haces tu voluntad, sino la voluntad de Dios, entonces eres feliz. Ahora, ¿cómo discernir? Eso es la cosa. Y creo que lo más importante es, bueno, yo creo y concibo que la obediencia es a Dios. Y Dios se manifiesta en la realidad. Eso nos invita a una mayor fe. Una fe muy grande porque le dices a Dios, haz de mi vida lo que tú quieras. Yo he vivido en Camerún 6 años, en Chad 9 años y en Marruecos últimamente 5 años. O sea, no son muchos años, son 21 años de África. Yo hubiese querido quedarme en Chad. Cuando a mí me han dicho que yo venga a España, yo no quería. Y he manifestado de alguna manera, bueno, si fuese posible, pero yo he hecho, bueno, ¿y qué me ha sucedido? Yo he vivido 12 años en España, bueno, 2 años haciendo teología espiritual, que me habían pedido mis superiores que hiciese eso, según eso, para enviarme de formador a México. Pero luego, al año me dicen, mira, queremos que te quedes en España para hacer animación misionera. Y yo dije, ¿pero en España? ¿Qué voy a hacer en España yo? No conocía España y luego, por otro lado, es la situación de decir, yo quiero estar en misión, pero aquí yo he vivido la experiencia de entusiasmar a tantos chicos y chicas jóvenes con experiencias de misión en verano, en Chad, en México, en Ceuta, en Marruecos, que yo cuando los veo enamorados de la misión digo, bueno, pues me alegra ya no tanto el haber ido a la misión o seguir en misión, sino el que hay otros que se animan con la misión. Entonces, puedo decir una cosa muy bonita. Lógicamente yo vivía la misión para mí era África. Y a un cierto momento de mi vida, cuando he venido a España, me he dado cuenta de dimensiones más universales de la misión. O sea, me ha abierto mucho a Asia, hacia Oceanía, hacia América, aunque yo venía de América. O sea, la misión no tiene un lugar preciso. Lógicamente, donde yo he vivido en mi misión, esa es mi experiencia. Pero la misión es mucho más grande. Es la misión de Dios. Y es una misión preciosa. Luego, por ejemplo, en el caminar mío interno, pues ha habido esta gran apertura donde yo he sentido una llamada al encuentro con los musulmanes, el diálogo interreligioso. Y yo recuerdo cuando la primera vez fui a Marruecos, estando aquí en España, llevando a jóvenes, y yo dije, pero en Marruecos, o sea, ¿qué hace? O sea, ¿cómo vive la misión? ¿Qué hace la misión? Entonces, o sea, un país del 99.9% de musulmanes, ¿cómo vivir en cristiano ahí? Entonces, bueno, yo he sentido internamente también una cosa novedosa y era, ¿por qué no lanzar
a nuestra congregación, aunque muy pequeña, él abrió una apertura, una presencia en medio de musulmanes. Y de hecho nuestra comunidad, pues somos 3 javerianos actualmente en Marruecos, en una comunidad, en una ciudad de 80,000 habitantes. O sea, ¿qué haces ahí? Vivir, o sea, seguir a Jesús y hacer lo que Jesús haría hoy en este mundo. La mejor manera de llevar el evangelio. Nosotros anunciamos el evangelio. Hay 2 maneras de anunciar el evangelio, una manera explícita y otra implícita. La explícita es cuando tú hablas directamente de Jesús, pero yo creo que incluso aquí en España no es que la gente salga al metro y hable directamente de Jesús, ni en la plaza, ni en el cine. Hay una manera implícita. Hay una manera muy explícita, porque tú te diriges a la gente y encuentras y hablas. En Marruecos, yo creo que una de las cosas más bellas que yo he descubierto, o sea, yo me he sentido plenamente cristiano en Marruecos con mis hermanos musulmanes, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque jamás he negado a ser cristiano, la primera cosa. Ellos te preguntan, ¿tú rezas? Porque ellos no ven que nosotros rezamos. Ellos rezan 5 veces al día. Entonces, claro, yo digo rezo, pero no lo vemos. O sea, ellos ven solo el domingo el encuentro de los cristianos en la iglesia, mientras ellos van a la mezquita 5 veces al día. Tú dices, pues, ¿qué pasa? Entonces, una cosa bella, digamos así, hay un hombre que me gusta mucho, lo cito, es un franciscano, que él era marroquí, ya falleció, era musulmán, nació musulmán, se hizo cristiano. Luego fue consejero de Pablo VI. Incluso la Nostra Aetate, el documento sobre las relaciones con las religiones no cristianas, lo que es el Islam, él es uno de los que ha influenciado mucho en lo que se dice ahí. Entonces, él dice, ¿qué espera un musulmán de un cristiano? Mira la pregunta, ¿qué espera un musulmán de un cristiano? Espera una persona transformada por su encuentro con la trascendencia, que lo ha vuelto una persona agradable. O sea, si yo como cristiano logro hacer que en mi entorno mis hermanos musulmanes se acerquen a mí, me pidan una oración, me pidan algo, porque soy cristiano y porque de alguna manera vivo lo que ellos han leído en el Corán sobre Jesús, el amor, la misericordia, eso es evangelizar. No solo evangelizar, eso es invitarme a vivir yo más el evangelio para ser testigo real. Y esto, aunque es una manera implícita, luego la gente te dice, ¿por qué eres cristiano? Cuando hay la amistad, luego vienen momentos. Yo creo que eso es una manera que nosotros ignoramos y que sería interesante también de interiorizar. Cristiano en cualquier parte del mundo, en un país cristiano de mayoría, en un país donde la gente deja el cristianismo o en un país donde no es anunciado Jesús, donde no se le conoce a Jesús y se le conoce a través de nosotros. A ver, Camerún es un país de mayoría cristiana. Chad no. En Chad el 50% musulmanes y los cristianos 20%. Somos minoría. Y de esos 20%, un 12% católicos y un 8% de protestantes. Minoría lo somos. Una cosa interesante, o sea, nosotros como misioneros javerianos vamos a iniciar una nueva comunidad. Donde no hay nada, ahí nos ponemos. Y luego crece una comunidad, y luego crece una parroquia. Una vez que ya ha crecido, la dejamos a la diócesis y nos volvemos a ir a otro lugar, al estilo de Francisco Javier. O sea, es primer anuncio. No solo llevar el evangelio al cristiano, pero sino el primer anuncio. Y esto pasa a través de aprender la lengua del otro, aprender la cultura, aprender los valores. Y ellos, cuando ellos descubren que tú hablas su lengua, que tú entiendes sus valores, su cultura, y que tú puedes traducir de alguna manera el evangelio de una manera inteligible para ellos, ellos captan algo. A mí me ha pasado, o sea, yo creo que hay que corregir algo en nuestra vida. La conversión no es el misionero quien la obra, es el Espíritu Santo. Entonces, el misionero se convierte en un testigo de la acción de Dios en el otro. Y el misionero acompaña. Cuando una persona se encuentra con Cristo o alguien que, no sé, yo he encontrado una mujer, me la recuerdo, Hala, que ella vivía su religión tradicional africana, ya muy mayor, su viuda, y ella me dice, yo quiero ser cristiana.
¿Por qué? Bueno, un sueño, vio una llave, se repitió este sueño y a la tercera vez hizo, esa llave es la llave del reino. Llamen al misionero que venga aquí, que yo quiero ser cristiana. Y yo le he acompañado a esta mujer. Ella quería ser cristiana, bautizada al día siguiente. Le digo, no, tienes que conocer el evangelio, tienes que descubrir a Jesús. Entonces, este proceso, yo te digo, yo no he hecho nada, no la conocía. Dios la ha llamado a acompañar el proceso. Y acompañar el proceso es también como en diferentes momentos de nuestra vida, a veces también tenemos cristianos, como decían ellos, dices que mi padre no es cristiano, mi madre no es cristiana, mi esposa no es cristiana, solo soy yo cristiano en la familia. ¿Cómo acompañar una persona en esta realidad para vivir su fe, dar testimonio de su fe y quizás a partir de ahí alguien más se hace cristiano? Ejemplo, François es un chadiano, javeriano, con quien yo he vivido los 5 años. Él es el primer cristiano de su familia, primer cristiano. Su padre era polígamo y su padre no quería ni siquiera que fuese cristiano, menos sacerdote, menos misionero. Y ahora verle, o sea, en un proceso, ahora él precisamente en Marruecos, donde tiene que llevar a la vida de lo que ha creído, de la pasión por Jesús. Este año pasado, en Marruecos, tenemos un centro sociocultural donde vienen 320 mujeres a la iglesia. Ellas dicen, vamos a la iglesia. Son todas musulmanas. Y nos prepararon un desayuno para Navidad, porque tenían que festejarnos a nosotros. Somos cristianos, ellas son musulmanas, un desayuno súper guay, a la marroquí, riquísimo. Y había unos amigos españoles, cuando ellos vieron esto, de aquí de Madrid, me decían, ¿pero qué habéis hecho? O sea, esto está muy lejos de lo que nosotros podíamos imaginar del encuentro islamo-cristiano. ¿Qué habéis hecho? Esas mujeres, los que nos regalan una shilaba y todo, y no para hacernos musulmanes, simplemente, digamos, autenticidad en nuestra fe, en nuestra vida, en nuestro caminar. En otras palabras, en nuestra adhesión a Cristo. Bueno, es que Conforti vive una experiencia muy dura. Yo me quedé a mitad de la biografía. Entonces, después le hacen obispo. Él no quería ser obispo, pero de hecho, el cardenal Roncalli, San Juan XXIII, lo conoció. Él era un joven, Roncalli, Juan XXIII, era un joven de juventud en Milán y lo conoció en un congreso misionero. A Conforti. Entonces, Conforti, que era obispo y animador de la iglesia italiana, él veía el momento del modernismo como lo que nos está pasando ahora. La población occidental europea estaba alejándose del cristianismo y había que remover la tierra para volver a dar paso al evangelio. Claro, cuando tú amas a Jesús, ¿qué quieres? Pues hablas de quien tú amas, de Jesús. Pero él tenía una cosa muy importante, nunca olvidarse de los que nunca tendrán ocasión de encontrarse con el evangelio. Es decir, vale la pena estar aquí. O sea, Pedro está aquí, pero Pablo tiene que salir. Llevar el evangelio aquí y allá, y no olvidarlo. ¿Qué diría Conforti? Bueno, él tiene un eslogan que es el nuestro, hacer del mundo una familia. Y el mundo es dejar nuestro egoísmo personal, pensar solo en nuestra iglesia, pensar solo en nosotros y abrirse a los demás. Entonces, cuando yo hablo a los musulmanes en Marruecos de hacer del mundo una familia, ellos se enganchan. ¿Por qué? Porque esto es lo bonito, hacer del mundo una familia. ¿Qué diría Conforti? Pues que hay que remover los corazones, hay que volver al evangelio, hay que volver a Jesús, dejarse impregnar por él y, no sé, ser apasionado y apasionar. Hubo una laica italiana que fue a Marruecos porque querían hacer un proyecto social y todo. Y dice, lo que menos me imaginaba yo es que cuando nos ha visto en nuestra pequeña comunidad que hacemos la misa todos los días, rezamos todos los días, solo los 3 y todo, dice, me ha alegrado mucho ser cristiana. O sea, yo he descubierto que lo más bello de la misión no es solo el anuncio, sino el vivirlo primero, porque el primer anuncio es una convicción personal, decir, gracias Jesús por haberme hecho cristiano.